flexoextensión, abducción, pronación, etcétera, etcétera. Pues hoy vamos a entrar a ver muy rápidamente lo que es el sistema muscular, que es algo que ustedes también ya conocen. Lo único que estoy haciendo aquí es ayudar a recordar, nada más, porque todo esto ustedes ya lo conocen. El sistema muscular, entonces, está formado por, siempre hablando del aparato locomotor, obviamente, son músculos estriados, ¿no? Es musculatura estriada, que tiene características muy particulares, a diferencia de la musculatura lisa. No se olviden que musculatura lisa solamente encontramos en algunas vísceras torácicas, abdominales, en los vasos sanguíneos, en el corazón, etcétera, etcétera. El útero también tiene musculatura lisa, pero el músculo estriado fundamentalmente está localizado en lo que es aparato locomotor. Entonces, el músculo esquelético del que estoy hablando es estriado, y esta es la característica, ¿no?, histológica. Son músculos que se pueden controlar voluntariamente. ¿Cuál es el sistema que controla la movilidad voluntaria? Autónomo, dice por acá. Sistema de la vía piramidal, pues. Claro, la vía piramidal. ¿Y por qué está conformada la vía piramidal? ¿De dónde a dónde van los axones? De la corteza cerebral, pues, de la corteza motora, ¿ve?, hasta la médula espinal. ¿Hasta qué parte de la médula? Hasta las astas anteriores o posteriores. Anteriores, motora. Las posteriores son sensitivas. Astas anteriores, y de ahí van hasta la terminación nerviosa, hasta el receptor que está ubicado en el músculo mismo. Esa es la vía voluntaria. Entonces, existen los músculos propiamente dichos, que también conocemos como vientres musculares, y los tendones, que son la continuación de estos músculos. No todos los músculos tienen tendones, ¿no? Y en algunos casos el tendón ocupa más espacio que su músculo, digamos. Entonces, los músculos en sí son órganos de locomoción y soporte, que además aportan calor y la nutrición a los huesos. Los huesos sin tejido muscular no tienen de dónde recibir su nutrición. Gracias a las características que, bueno, histológicas, ¿no?, que ustedes ya conocen, tienen una contracción muy fuerte, contracción fuerte, que permite accionar como si fuera un sistema de palancas a las extremidades correspondientes. Además, la característica de esta contracción es que es rápida y es intermitente. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay un músculo que queda contraído sin fase de relajación? ¿Perdón? Fatiga. Se va a producir fatiga muscular con el consiguiente dolor, incapacidad funcional e incluso posibles procesos de desgarros, etcétera, etcétera. Bien, entonces tiene que tener la capacidad de contraerse y relajarse, contraerse y relajarse miles de veces en fracción de un minuto, digamos. Hay diferentes tipos de músculos. Los músculos planos, que se encuentran sobre todo en el tórax y en el abdomen, incluyendo el diafragma, ¿no? Es un músculo plano. Tiene fibras paralelas, a menudo tienen una fascia aponeurótica, en algunos casos muy fina, muy delgada, y en otros hasta puede llegar a ser más gruesa la aponeurosis que el mismo músculo. ¿Okay? Eso, particularmente en el tórax. Los músculos denominados penados tienen la forma de una pluma,
Pueden ser unipenados, como en esta imagen, pueden ser bipenados o multipenados. ¿Cuál la característica fisiológica de cada uno de estos? Es obvio suponer que mientras más fibra muscular tenga, en el caso del multipenado, pues mayor será la fuerza de contracción, mayor capacidad de locomoción, de movilización de cualquier segmento. Ejemplo de un músculo multipenado, ¿cuál podría ser? El deltoides es multipenado. Fíjense que el deltoides es una masa muscular que tenemos en el hombro, que tiene 3 porciones, anterior, media y posterior. El brazo de palanca, que representa todo el segmento superior, es muy difícil de movilizar. Si no fuera por ese músculo, no tendríamos la capacidad de levantar el brazo, que es bien pesado. Ni qué decir en una persona que de por sí que tiene exceso de peso, digamos, ¿no? Otro multipenado son los músculos glúteos, la musculatura glútea de la cintura pélvica. ¿Cuántos glúteos tenemos? 3. 6. 3 a cada lado. Ya, era una broma. Bipenado. Este tiene gran capacidad de contracción, pero más débil que este. Ejemplo de un músculo bipenado, ¿cuál será? El bíceps braquial. El sóleo también es bipenado. Bueno, el unipenado está en casi la mayoría de los músculos en las extremidades, particularmente en el antebrazo, lo que son los extensores justamente que hemos mencionado hace un momento. En la pierna, hice la pregunta de cuáles son los principales eversores del pie. Son dos, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, que se insertan en todo el trayecto del hueso peroneo. Esos son unipenados. Y tienen que ser 2 para que tengan fuerza. Con uno solo disminuye notablemente, ¿no? Por ser unipenado. Y así sucesivamente. Son algunos datos no muy trascendentales que les doy, pero es bueno conocerlos. Músculos fusiformes, en forma de huso, con un vientre redondeado, ¿sí? Y grueso y con extremos que terminan en punta. Ejemplo, el bíceps tiene forma de huso, por si acaso, pero también hay otros músculos muy importantes que terminan en ambos extremos en punta. ¿Cuál será? Los gemelos. Sartorio. Más o menos, el sartorio no comienza en punta. Gemelos. Los gemelos, los músculos gemelos, ¿dónde están ubicados? El de verde. ¿Ve? Ni por una vía, ni por otra, no hay respuesta. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los gemelos? En la pantorrilla, pues sí. Ok. Músculos cuadrados, particularmente ubicados también en la región del abdomen, del tórax. Sin embargo, en las extremidades tenemos por ejemplo, que es el pronador cuadrado. Es un músculo bien pequeñito que está cerca de la muñeca, muy cerca de la mano, pero tiene una importancia fundamental en el momento en que hay una fractura, por ejemplo, fractura en la muñeca, que es algo sumamente común. A veces se daña el músculo y la persona puede quedar con incapacidad para hacer la pronación. La pronación. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si el hueso ya está sano, ha consolidado la mano. Hubo lesión del pronador cuadrado. Y a veces sufre un proceso de fibrosis el músculo que impide una buena movilización. Por eso es que son pacientes que van a requerir largos periodos de tiempo de fisioterapia y otro tipo de rehabilitación también, estimulación eléctrica y cosas por el estilo. Músculos circulares, particularmente en la región de los esfínteres, ¿no? Los esfínteres no forman parte en sí del aparato locomotor, pero ahí están.
Los poligástricos o multicefálicos, que tienen más de un vientre o cabeza. Es el claro ejemplo de este músculo, que se llama ¿qué? No, este es el bíceps. El bíceps, que tiene dos inserciones. Una inserción es en la apófisis coracoides y el otro es en la cavidad glenoidea, en la parte superior de la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces se juntan los dos tendones y forman al músculo que posteriormente va hacia el radio. Ojo que este músculo, más que ser un flexor, es un supinador, por ejemplo. Es el principal supinador. Y este es el tríceps. ¿Sí? La imagen no es muy buena, pero este sí es el tríceps, que tiene 3 vientres musculares, 3 tendones. Ya, ¿para qué mencionar cuáles son los elementos bioquímicos que activan una contracción muscular? Ese es un tema que también ustedes ya lo deben conocer. Fisiología. En los primeros semestres se ve. Entonces, siempre que se contrae un músculo, lo que hace es tirar, es decir, retraer, si quieren, retraer un segmento específico. ¿Sí? Entonces, para eso, el músculo tiene que tener un origen y una inserción. Todos los músculos tienen origen e inserción. El origen, extremo proximal. La inserción es el extremo distal, donde muchas veces adopta la forma de tendón. El tendón aumenta el poder de contracción, por si acaso. Es como un cable, ¿no? Con una polea. Es cuestión de física también. Entonces ahí están algunos diseños, unas fotos, dibujos, un bíceps contraído y un bíceps relajado, ¿no? El bíceps relajado daría la impresión de que aumenta sus fibras longitudinalmente, pero en realidad no aumenta, es la misma longitud. Sin embargo, también es importante mencionar que hay mecanismos de contracción que actúan bajo ciertos estímulos. Un estímulo doloroso, por ejemplo, no se me duerma, está muy temprano para dormir, y lunes más todavía. Entonces, hay reflejos como el reflejo miotático que actúa, que contrae la musculatura por un estímulo determinado. Por ejemplo, si se pellizca un tendón, se contrae la musculatura. Eso sucede muy comúnmente en el tendón de Aquiles, en el talón. Cada vez que apretan el tendón, hay una contracción. Ese es un reflejo miotático normal. Las personas que sufren de parálisis o alguna otra alteración neurológica no tienen reflejo miotático. ¿Qué sucede cuando pinchan con una aguja también algún segmento? Pincha aquí en el antebrazo y va a haber una reacción de contracción automática. Cuando hay parálisis no hay. ¿Cuál es la contracción tónica? ¿Qué quiere decir tono muscular? ¿Qué es el tono? ¿Cómo se define? Rigidez. No, rigidez es otra cosa. Rigidez es un estado patológico, anormal. Algo así, pero más, no es la forma normal, es el estado normal del músculo en reposo. Eso es el tono. Es el estado normal de un músculo en reposo. Hola. Sí, buenas noches. Mire, no, ya me llamaron, les dije que no tengo interés. ¿Ya? Gracias. Bueno, entonces, cuando un músculo está en reposo, normalmente tiene un estado de tensión
que se lo puede palpar, ¿no? Hay un estado de tensión mínimo, aun cuando estamos durmiendo, los músculos están ligeramente tensos. Ese es el tono. Entonces hablamos de hipertonía o espasticidad, que es lo mismo, cuando aumenta el tono. ¿En qué situaciones hay hipertonía o espasticidad? A ver, ¿quién me puede decir? El estrés, la hipertonía. En el estrés, La hipertonía. ya, puede ser. ¿Qué otro? Tetania, ya. ¿Qué otro? Ejercicio, sí. En la parálisis infantil. En niños que nacen con hipoxia, ¿no? Por algún problema, a veces nacen envueltos con el cordón, parto difícil, lo que ustedes quieran imaginar, y desarrollan una lesión cerebral irreversible la mayor parte de las veces, y parálisis espástica, la mano así en garra, ¿no? El pie en equino, y tremendas secuelas que les dura toda la vida. Entonces esa es la hipertonía. Y la hipotonía tiene como sinónimo ¿qué? Lesión No, sinónimo. Así como de la hipertonía es la espasticidad, de la hipotonía ¿qué es? No. demasiada relajación. Flacidez. Flacidez. Un músculo hipotónico es flácido, ¿no? Eso. Y hay parálisis flácidas también. Así como la parálisis espástica es por la lesión central, la parálisis flácida es por lesión periférica. ¿Qué pasa si a una persona le seccionan el nervio, qué les digo, el ciático? Una sección accidental, un proyectil de arma de fuego, lo que quieran. Chao ciático. Pie flácido, no funciona. En la parálisis del nervio radial, una herida cortante en el dorso del antebrazo, o el cirujano, el traumatólogo que al colocar unos clavos, una placa, accidentalmente secciona el nervio, mano caída, ¿no? Hay algunos que duermen sobre el antebrazo, los borrachitos, se quedan dormidos toda la noche y cuando despiertan están así con la mano caída. Les produce una parálisis radial flácida. Bueno, entonces, la contracción tónica en sí es aquella en la que existe un estado de una tensión mínima, aún en reposo. Sin embargo, se conocen, cuando hablamos ya de contracción, estas dos variedades de contracción, isotónica e isométrica. Y ahí está la definición de cada una de ellas. Cuando decimos contracción isotónica, cuando cambia la longitud en relación a la producción del movimiento. Contracción concéntrica, se acorta el músculo. Es decir, cuando hacemos esto, por ejemplo, el músculo se acorta, pero los tendones permanecen con la misma longitud. ¿Okay? Y la excéntrica es aquella en la que hay un estiramiento de las fibras musculares. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes para que tengan una idea más cabal. Ahí está. Esta es una contracción isotónica, perdón. Esta es isométrica. Mantiene el peso sin movimiento. Mantiene un objeto pesado ahí y ya está haciendo contracción en el bíceps, por ejemplo, ¿no? O al levantar la pierna y la deja ahí, está viendo una contracción aquí en los músculos del muslo, el cuádriceps. Eso es isométrico, sin movimiento. Y la contracción isotónica es cuando sí hay movimiento, hay flexión, extensión, flexión. Esa es la isotónica. Concéntrica, hacia el punto más cercano a la cabeza. Excéntrica, se aleja de la cabeza. O si quieren, esta es una contracción cefálica y esta es una contracción caudal. Esa denominación también se le da. El músculo se acorta en esta y se alarga en esta otra.
Estos son datos que yo les doy simplemente con la finalidad de que más adelante se vayan ustedes familiarizando con algunos términos que vamos a emplear cuando veamos patologías musculoesqueléticas. Bien.